Bueno, continuando con las clases de desagüe de fuentes cloacales, desarrollaremos el tema de las pendientes exigidas reglamentarias, pero en realidad son pendientes para el correcto funcionamiento de la circulación de los desagües cloacales por las cañerías de escurrimiento. Para ello, vimos que debíamos contar con diámetros adecuados o que corresponde, es decir, el caudal tiene que tener a lo sumo como máximo ocupación de la cañería, el tirante 0,7 y el resto, o sea, el 30%, lo destinamos para circulación de aire y evacuación de los gases que se producen por la descomposición del líquido corporal. Que además, para que ese escurrimiento sea correcto, digamos, no tuviera embancamientos o un tema de obstrucciones, necesitamos contar con pendientes mínimas y pendientes máximas. Y por otro lado, el circuito de ventilación necesario para poder eliminar esos gases y que circule correctamente. Bien, nosotros tenemos un núcleo sanitario, un nivel determinado, evacuamos, ahí arrancamos nuestra instalación, y a partir de ahí tenemos que llegar a la conexión domiciliaria fuera de la línea municipal con una determinada pendiente, porque dijimos que el escurrimiento nosotros lo íbamos a hacer por gravedad. Entonces esa pendiente está entre los dos valores del mínimo y el máximo, es decir, uno por exceso de velocidad y otro por la velocidad mínima que le produce el embarcamiento. ¿Sí? Bien, esas pendientes están en función del diámetro. Es decir, en general, en las instalaciones tanto de planta baja como los pisos, el diámetro de la cañería principal, la cañería horizontal que utilizamos es el 0,100. No priva que utilicemos diámetros un tanto mayores. Pero 4 pulgadas o 0,100 me está diciendo que la pendiente máxima son 1 en 20 y la pendiente mínima 1 en 60. ¿Qué significa esto? Que la pendiente máxima, si yo camino 1 metro, va a bajar la cañería 5 centímetros. En cambio, la pendiente mínima es de un punto camino 1 metro, bajo 1 centímetro con 66 por cada metro. En cambio, la cañería con un diámetro mayor, que tiene menor dificultad en la circulación a velocidades mínimas, esa relación se diferencia en la pendiente mínima en que yo camino 1 metro y bajo 1 centímetro, si es la cañería de 150. Bien. Dicho esto, nosotros en nuestro plano vamos a trazar dentro del corte un plano de comparación a menos 3 metros de la vereda municipal, ¿sí? Menos 3 metros. Y otro plano al metro por encima de la vereda, ¿sí? Entonces yo voy a tener el contralor de esas pendientes en distintos puntos críticos, es decir, en la conexión domiciliaria, por ejemplo, una cámara de inspección, la entrada y la salida. Acá vemos que es una cámara de 60 por 60, la entrada y salida tiene diferencia de nivel de 5 centímetros, que es lo que tienen que tener, y la pendiente al inicio de la descarga de los líquidos cloacales, ¿sí? Verificado estas diferencias, vamos a ver que estamos en pendiente entre máxima y la mínima reglamentaria exigida. Eso para controlar en los planos y después llevarlo a obra. Bien, ¿qué puede pasar? Que tengamos exceso de pendiente, es decir, yo tengo un nivel de piso, tengo una descarga y desde el punto que puedo generar mi desagüe hasta la conexión domiciliaria, tengo una pendiente que es mayor a la pendiente máxima. Es decir, en vez de cada metro bajar 5, bajo 7, 8, 10 metros, lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelvo esta situación? Evidentemente, excavo por debajo
con lo cual implica un mayor costo, mayor profundidad y problemas cuando yo tenga obstrucciones para poder acceder, y le doy la pendiente máxima. Eso es una solución. La otra solución es, desde el punto que yo empiezo, voy con la pendiente máxima y cuando estoy por llegar a la conexión domiciliaria, produzco un salto en la instalación, que vamos a ver de qué manera se encuentra. La otra cuestión que podemos encontrar es el conflicto que es mucho más serio, que es el defecto de pendiente. Así que la pendiente esté por debajo de ese 1,66 centímetros cada 6 metros. Así que tengo 1 centímetro, cañería de 100, por supuesto, 0,5, lo que sea. ¿Sí? Entonces, para poder desaguar, voy a tener que constructivamente poder desarrollar mi pendiente menor que la mínima, y voy a utilizar un elemento, un tanque de inundación, que descarga en forma intermitente una cantidad, un caudal de agua que permite la limpieza y el barrido de esa cañería por la posible sedimentación, por tener pendientes menores a la mínima. Jamás de los jamases yo puedo tener una pendiente que sea casi horizontal o en contrapendiente para poder evacuar, porque siempre voy a tener conflicto a pesar de la solución que pueda adoptar. Bien, hablamos de exceso de pendiente. Exceso de pendiente, dijimos, realizamos un salto. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi núcleo sanitario, lo desarrollo, le doy la pendiente máxima, llego a un punto en que considero que puedo producir ese salto, el mínimo que pide la norma, el mínimo es 0,50, porque antes constructivamente, materialmente, para materializar bien ese salto debería ser 50 centímetros. A partir de ahí puedo llevarlo al salto que si de 80, 1 metro, lo que yo necesite. Siempre estamos hablando de ramales y curvas a 45. Entonces, vamos a ver que el líquido viene de la cañería principal, ahí hace un desvío, un salto, y se encuentra con el cojinete y sigue su circulación. Bien, ¿cómo desobstruyo yo? Es decir, de acá, evidentemente, estoy limitado para desobstruir aguas arriba. Entonces, coloco en ese ramal, a los efectos de prolongarlo, a mi cámara de inspección, lo tapo, lo sello, cuando necesito lo destapo, ingreso a la cámara y desobstruyo 15 metros hacia adelante del punto que pueda haber algún conflicto de obstrucción. Puedo hacer el salto con una boca de inspección. O sea, vengo con la cañería, construyo la boca de inspección con las tapas selladas, el tapón, accedo a ese punto, y de esa manera puedo desobstruir 15 metros para hacia adelante, con un salto máximo, mínimo, perdón, de 50 centímetros. Bien. También puedo producir ese salto dentro de mi cámara de inspección, si es factible. Entonces vengo con la cañería, pongo una curva, otra curva que me permiten el fluir del líquido hidráulicamente de la forma correcta. Van a ver que van a necesitar un acceso para poder desobstruir aguas arriba y poder desobstruir la posibilidad de obstrucción de este desvío que está dentro de la cámara de inspección. Ese es el salto dentro de la cámara de inspección. El salto después de la cámara de inspección. Yo construyo generalmente una cámara, vengo con el desagüe, la pendiente máxima, hasta un punto, la cámara de inspección 60 por 60, y allí produzco el salto después mediante un codo. Tengamos en cuenta que esta cámara de acceso va a tener que desobstruir todo el tramo hacia adelante. Entonces, es posible que esté muy cerca de la línea municipal, o cercana a los efectos de tener suficiente distancia para poder lograr el objetivo que es la desobstrucción de la posible conexión domiciliaria.
Puedo también dentro del suspendido en el suelo con elementos de acceso que me permitan el desvío, es decir, vengo con la cañería, pego el salto y conecto en un sótano, por ejemplo. ¿Sí? Esto también es otra solución dentro del subsuelo. Bien. O sea, tenemos los saltos, los podemos producir siempre utilizando una cámara de inspección, ya sea antes, después, dentro de la cámara de inspección o a través de una boca de inspección. Eso es cuando tenemos que producir, poder manejar los excesos de pendiente. Cuando tenemos defecto de pendiente, bueno, tenemos un problema que con el tiempo se va sedimentando y sellando de alguna manera y reduciendo el diámetro de mi cañería. Entonces yo necesito de alguna manera ese sedimento, barrer o limpiarlo con agua, de una descarga lo más brusca posible para que limpie lo mejor posible la cañería principal. Entonces, eso lo produzco a través de un tanque que está elevado por lo menos 2 metros, que en forma intermitente, cada 2 horas o cada 4 horas, según lo establezca, yo produzco la descarga a la cañería, acceso a la cañería y limpieza de esa cañería que tiene la pendiente menor a la mínima. No hablamos nunca de contrapendientes, es decir, pendientes menores que la horizontal. Bien, el funcionamiento es sencillo. Digamos, el dibujo puede ser complejo, pero es sencillo. Voy a tener un sifón de descarga de agua. Ese sifón, digamos, hay una campana que lo cierra, que impide el contacto, el ingreso de agua directamente a ese sifón. Tiene un tubo que tiene agua, que tiene un nivel, que es como un cierre hidráulico, y otro tubo que es el de, digamos, el que alcanza el nivel de vaciado. ¿Sí? Entonces, supongamos que está vacío el tanque. Yo empiezo a llenarlo, empieza la conexión a llenar, y cuando empieza a llenar, los niveles empiezan a subir, el nivel tanto interior como al exterior empieza a subir de esa campana, y empieza a presionar el tubo que tengo dentro, ese cierre hidráulico que tengo dentro de mi sifón. El agua empieza a subir, cada vez empieza a un nivel más alto, digamos, tengo un cierre también de esta campana que evita el vaciado, sigue subiendo y llega a un punto en que este agua sube a tal lugar, a tal momento que es eliminada hacia el depósito. En ese momento esto se conecta con la atmósfera, con lo cual la presión que está dentro de la campana se rompe y esa produce la descarga de este tanque de descarga, de inundación, y por lo tanto la limpieza de la cañería que tiene el inconveniente de pendiente mínima. Vuelve el nuevo proceso. ¿En qué momento se detiene? Y cuando el agua llega a este nivel. En este nivel, digamos, no impide, cuando va a empezar a ingresar aire, se detiene la descarga. Vuelve el proceso de llenado y así, en forma intermitente, cada 2 o 4 horas, según lo que hayamos establecido para la necesidad de limpieza de esa cañería que tiene defecto de pendiente. No es una solución aconsejable, es decir, los defectos de pendiente es preferible pelearse con los proyectistas y lograr un nivel, aunque sea para desarrollar la instalación con la pendiente mínima, o buscar otra solución dentro de las redes externas para poder evitar esta solución. Pensemos que esto es algo que está continuamente trabajando y derrochando agua. Entonces, no es una solución
adecuada. Bien. Dijimos que siempre evacuábamos o eliminábamos las aguas a través de la gravedad. Para eso teníamos que tener una pendiente, el diámetro adecuado, el sistema de ventilación, y yo con eso me garantizo hidráulicamente que empiece a circular el agua en forma adecuada. ¿Qué pasa cuando yo tengo un núcleo sanitario por debajo del nivel de la vereda? Es decir, no lo puedo evacuar a la conexión. Yo voy a necesitar un elemento, estos líquidos que están en el subsuelo van a evacuar un pozo de bombeo. A través de una bomba voy a elevarlo y acceder a la cañería principal para poderlo evacuar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que la norma a mí me está pidiendo determinadas condiciones. Es decir, acá tenemos un detalle un poco más visible. Tengo la cañería que llega del núcleo sanitario. Este volumen no puede ser nunca mayor a los 500 litros. ¿Por qué no puede ser mayor a los 500 litros? Tiene peligro y riesgo de contaminación. Entonces, no puedo acumular un caudal importante porque eso se va a poner de putrefacción y va a funcionar como un digestor anaeróbico. Entonces, la bomba toma ese líquido, este es el motor, la bomba vertical, toma ese líquido, lo impulsa y lo ingresa por encima del nivel de piso a lo que es la pileta de piso tapada en este caso. Eso es la otra pileta de piso que vamos a ver de carácter primario. Bien, como es una pileta de piso tapada, tiene su ventilación. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué digo que elevo esto 30 centímetros por encima del nivel de piso? Porque supongamos que tengo una obstrucción en este lugar. ¿Sí? Entonces, la obstrucción, ¿qué va a hacer? Va a empezar a llenar. Si no tiene manera de salir, supongamos que eliminamos esta pileta de piso o artefacto, ¿sí? Eliminamos, esto va a subir por este tipo sifón y va a descargar en el subsuelo, con lo cual todos los líquidos locales, tanto exteriores como externos, se van a evacuar, van a aparecer en el subsuelo. ¿Sí? Entonces yo tengo que evitar esta situación. ¿Cómo la evito? Y bueno, elevo 30 centímetros y coloco aguas arriba, de la posible obstrucción, un elemento que desborde. ¿Sí? Por ejemplo, una pileta de piso. Si la pileta de piso está a nivel de piso, evidentemente va a desbordar por el piso, pero nunca va a llegar a incorporarse a lo que es al sótano, ¿sí? Al subsuelo. Bien. ¿Qué pasa si yo no tengo una pileta de piso? Tengo un artefacto, por ejemplo, un inodoro. Bueno, 40 centímetros. Entonces, elevo por encima de ese artefacto, que va a ser el artefacto de desborde. ¿Qué pasa si en la planta baja yo no tengo ningún artefacto aguas arriba de desborde? Evidentemente voy a tener que subir a un nivel superior, al primer piso, al segundo piso, a donde yo pueda tener un posible desborde de la instalación sin que se vea afectada el subsuelo. Bien, el diámetro de la cañería de impulsión puede ser de 0,75 o de 0,50. ¿De qué depende? Si es aguas negras, es decir, que tiene las heces humanas, o grasa o orina, 0,75. Si es líquido, lavabos y orina, 0,50. ¿Sí? Una vez que impulso, tengo que tener los elementos para mantenerlo, un tapón para desobstruir, ¿sí? Todos los elementos que yo pueda desobstruir. Ventilación. El pozo requiere una ventilación. Es decir, pensemos que acá los líquidos generan gases y tienen que salir. Esta ventilación es independiente y esta ventilación son independientes. ¿Sí? No puedo unirlas, salvo que lleve al metro por encima, y entonces yo puedo unir la ventilación del piso,
la pileta de piso terminada, tapada, con la ventilación del pozo. Bien. Acá vemos en planta, el pozo está en el subsuelo, llega a la pileta de piso, ingresa, esa pileta de piso descarga en la cañería principal. Acá vemos cómo unimos el tema de las ventilaciones. Ventilación de la pileta de piso con la ventilación del pozo. Y acá tenemos lo que decíamos, la pileta de piso, elemento de desborde. Quiere decir que esto puede subir, esto que está acá sube unos 30 centímetros, lo tengo que ubicar en un lugar que no me lo lleve por delante, por supuesto, e ingresa a la pileta de piso, que es tapada, con lo cual no puede desbordar. Quiere decir que si yo tengo una obstrucción en este punto, el desborde va a ser a través de esa pileta de piso. ¿Sí? Bueno, también puedo, en vez de poner una pileta de piso tapada, directamente impulsarla a la cañería principal. Esta tiene algunas cuestiones que no son sencillas de resolver. Vemos que no requiere ventilación porque no tengo la pileta de piso tapada, pero pensemos que cuando impulso el líquido a determinada presión, está ingresando a un escurrimiento laminar en determinada condición, una impulsión que va a afectar la circulación. Y puede haber algún tipo de retrocesos. Así que este conflicto, digamos, para resolverlo así, hay que analizarlo en cada caso particular. No es que directamente yo utilizo esta solución y está bien, y no utilizo no hago un mayor gasto colocando una pileta de piso tapada con su ventilación, etc. No es así. Bien. Acá tenemos los tipos de bombas comunes, en general la de eje vertical, esta es la bomba, este es el motor, el eje, y acá tenemos la impulsión del líquido. También hay bombas sumergibles que se tiran directamente y tienen la impulsión. El motor y la bomba están sumergidas dentro del líquido corporal. Hay algunas que son aptas para ese tipo de sistema, el sistema de desagüe explotable. Bien, ahora entramos, vamos a ver lo que son las ventilaciones del sistema de fluente, de desagüe de fluente cloacal. Para mí es el punto crítico y donde tenemos que tener mayor cuidado los profesionales en el desarrollo de mi instalación. ¿Cuál es el objetivo principal del sistema de ventilación? El objetivo principal es evacuar los gases a los cuatro vientos. Habíamos visto que ingresábamos aire de la boca de registro que estaba en la calle o en la vereda, y se generaban, por la descomposición de las aguas negras, se generaban gases, esos gases tenían temperatura. Por el arrastre de este aire que ingresa a una ventilación a los cuatro vientos, yo garantizaba mi circuito. ¿Cuál es la otra cuestión? La otra cuestión que también vamos a ver, que permite garantizar y mantener el equilibrio hidráulico de los elementos que hablamos, que son los sifones. Recordemos que necesitábamos cierres hidráulicos dentro de la instalación para que los gases estos generados no ingresen a los locales, o sea, evitarlo. Y por otro lado, también permite desarrollar todo el sistema, estar a la presión atmosférica. ¿Sí? Lograr el objetivo de que en algunos puntos, como vamos a ver en la subsidiaria, lograr el objetivo que esté el circuito a presión atmosférica. Bien, ¿cómo se proyecta? La norma me está pidiendo lo básico mínimo. Usted debe contar con un circuito ventilable, para ello necesita un diámetro de 100. Van a ver que las normas están desarrolladas en general para pisos de obra sanitaria, planta baja, 10 pisos. Entonces todos los diámetros son en función de esta característica de edificio.
pero no tenemos que quedarnos en que una ventilación al máximo diámetro de 100 o 50, como es la subsidiaria. Ahora lo vamos a ver. Si va a depender, es un gas, que yo tengo que eliminarlo, entonces lo voy a dimensionar en función de eso. Edificios de altura, evidentemente, este problema empieza a modificarse en cuestión de los diámetros. Ahí yo tengo garantizado un diámetro mínimo de 100. También la norma me permite, bajo determinadas condiciones, el servicio mínimo que sea de 0,60. ¿No? ¿Esto qué significa? Que una longitud de cañería principal no mayor a los 15 metros, te voy a tener un inodoro, una ducha, una canilla de servicio y una pileta de cocina. Y ahí se terminó mi servicio. En ese caso es el único caso y exclusivo donde yo tengo un diámetro de ventilación, me permite un diámetro de ventilación de 60. Si no, tengo que ser de 100. Tiene que ser de 0 a 100. La segunda regla son las distancias. Es decir, yo tengo que ventilar todos los circuitos o determinados circuitos. Entonces, la segunda regla es observar esas distancias que ahora vamos a ver. Y la tercera regla es la cantidad de ramales que acceden a lo que uno puede considerar circuito ventilado. Bien. Y por último está, por supuesto, el equilibrio hidráulico, que es lo que tenemos que considerar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hablamos? Diámetro mínimo, acá vemos lo que es un servicio mínimo, que permite una ventilación, un caño de ventilación de 60, que tiene un inodoro, una rejilla de piso, considerado de una ducha, una pileta de cocina y una canilla de servicio. Esto menos de 15 metros, yo puedo ventilar, en ese caso, solamente con una cañería de 60 o, en el caso si es plástico, de 64, por supuesto. La segunda regla es que me está limitando las distancias en cuanto a cañería principal y cañería de desagüe secundario. ¿Sí? Me está diciendo, señor, usted no puede considerar que está ventilado su tramo si ese tramo tiene más de 10 metros del punto ventilado que usted considera. ¿Sí? Ahora lo voy a traducir, vamos a verlo un poco. Lo mismo está diciendo para la secundaria. Señor, usted no puede considerar el tramo de desarrollo secundario si tiene más de 15 metros. Bien, vamos a la imagen. ¿Qué habíamos dicho? Circuito de ventilación. Boca de registro en vereda o en la calle, ¿sí? Ingresa aire, cañería principal, es aquella que recogía todos los núcleos sanitarios de la planta baja y los verticales, y sale por una cañería de ventilación de 100. ¿Sí? Ya no hablamos de servicio mínimo, ya hablamos de un circuito de ventilación. ¿Qué estoy diciendo? Desde este punto, en todo el recorrido de la cañería hasta este punto, lo voy a considerar circuito ventilado. Quiere decir que esta cañería está trabajando en un tirante máximo 0,70, pero tiene un 30% por donde pasa aire y arrastra los gases que se descomponen de las aguas negras y que con la temperatura se elevan y salen por el caño de ventilación. ¿Sí? Entonces, cualquier punto que yo acceda, voy a acceder a un punto ventilado, a una situación ventilada. Entonces, la norma, ¿qué me dice? Señor, si usted accede a un punto ventilado, por ejemplo, una cámara de inspección, y es primario, esa distancia, y primaria, recordemos, el inodoro común, el inodoro turco, el inodoro pedestal, el obscen, etcétera, etcétera, ese diámetro es de 100, usted puede hacer un ramal de ingreso hasta 10 metros. Entonces, ahí yo le voy a considerar a usted que desde este punto hasta el desagüe del inodoro, usted tiene ese ramal ventilado. ¿Sí? Si yo tengo 10 metros 50, tengo que ventilar este ramal. ¿Se entiende? Bien.
Cuando ya es secundario, pileta de cocina, pileta de lavar, otros tipos de servicios, esa distancia es 15 metros. ¿Por qué esa diferencia entre los distintos artefactos? Porque claramente una descarga de un inodoro son aguas negras, enseguida se produce descomposición y gases. Entonces yo necesito tener lo más cerca posible del circuito de ventilación para que no se generen demasiados gases y no llegue realmente a obstruir la circulación de forma adecuada. Entonces, tenemos 10 para cañerías principales y 15 para secundarias. Mismo concepto. Si este ramal tiene 15 y 1 centímetro, tengo que ventilar. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entendió? Bien. Vamos a la tercera regla, que es un poco más discutible, un poco más difícil a veces de poder tenerla clara si cumple o no cumple la norma. Dice, todo ramal de cañería primera se lo considera ventilado. Recordemos, diámetro de ventilación 100, el circuito ventilado, la distancia menos de 10 metros. Si además de cumplir esa regla de menos de 10 metros, concurren a ello una determinada cantidad de ramales. ¿Sí? Vamos a ver la cantidad de ramales. Bien, vamos a ver el ejemplo sencillo y fácil de comprender. ¿Sí? Bien, ¿qué es el primero? Yo tengo boca de registro en la calle, ingresa aire, elemento caño de carga y ventilación o caño de ventilación de 100. Este es un circuito para mí ventilado. Empiezo a caminar por la instalación, que es este el punto ventilado, empiezo a caminar por la instalación hasta el punto más alejado, menos de 10 metros, cumplo. O sea, cumplo este circuito para mí es ventilado. ¿Sí? Bien, ¿pero es así? No, no es así. Porque en este circuito yo no desagüo solamente un inodoro pedestal, sino que estoy desaguando otros 2 inodoros pedestal. ¿Sí? Entonces empiezan a generarse más gases. ¿Qué quiere decir? Empiezo a tener mayor conflicto. Entonces me limita la cantidad de ingreso del líquido a mi circuito. Me dice, señor, usted puede, si este es el circuito, usted puede ingresar 2 ramales de 100, 1, 2, 2 de 60 en forma indirecta, que están en el ramal excepto que están ingresando, y 1 en forma directa. Este es el máximo que yo puedo ingresar, digamos, a mi circuito para considerar que está ventilado. Vamos de vuelta. Bien, habíamos dicho que esto era ventilado, ingresaba aire, salía por una cañería de 100. Este punto está ventilado, ¿sí? Está ventilado, con lo cual yo puedo ingresar un inodoro menos de 10 metros. Este para mí cumple la segunda norma de tener la distancia de alcance menor. ¿Sí? Esa distancia de alcance menor, a los 10 metros, me permite pensar que yo puedo estar el circuito ventilado. ¿Sí? También me limita, me dice, no, escúcheme, pero no puede ingresar a este ramal más de 2 ramales de 100, 2 indirectos de 60 y 1 directo de 60. ¿Sí? Este es el máximo, el conjunto máximo que yo puedo generar gases para poder considerar a este circuito ventilado. Supongamos que en el ramal que yo estoy analizando aparece otra rejilla de piso, otra cañería de 60. Tengo que ventilar. ¿Sí? Ya hay un exceso de generación de gases y yo tengo ineludiblemente que ventilar. Después hay en la norma ejemplos que algunos tienen más o menos las condiciones de esto, con la salvedad que hace una disquisición que cada 2 cañerías de 60 la considera como la generación de una cañería de 100. Básicamente es eso, para que tengan idea. ¿Sí? Vemos este caso. Boca de acceso de 100, cumple
la ventilación, es decir, tenemos boca registro, cañería 100, ramal menor a los 10 metros, tenemos un acceso directo de 100, otro indirecto de 100, uno de indirecto de 60, otro de 60, con lo cual cumple, ¿sí? Si yo modifico esta situación es equivalente a esta, ¿sí? Cuando yo tengo mayor aporte de 60, evidentemente voy a hacer ese artilugio de que cada 2 de 60 es una de 100. Bien, eso considero ese desarrollo de la instalación ventilada. Bien, dijimos que el sistema de ventilación, fundamentalmente la función que cumple es producir el correcto funcionamiento y escurrimiento de la instalación y eliminación de los gases. Cuando tenemos descarga en los pisos superiores, ese caño famoso de descarga de ventilación, que va a ser de 100, tenemos descargas en los distintos pisos. Esta descarga, si es en el mismo momento, el mismo tipo de artefacto, el mismo caudal, evidentemente van a generar algunos émbolos dentro de la cañería y no modificaría la velocidad. Pero ¿qué pasa si descargo este inodoro y un segundo después descargo el otro inodoro? Evidentemente estos van a empezar a tener velocidades distintas y van a empezar a circular en forma vertical a velocidades distintas, pero también en distintas distancias, con lo cual empiezan a separarse los émbolos. Si el primero viaja a mayor velocidad porque fue la primera descarga que el segundo, evidentemente, y está pasando por este tramo, me produce una succión en la cañería horizontal de ese piso. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, pasa eso. ¿Qué pasa cuando la descarga es primero el piso de arriba? Es decir, después el émbolo. Caso inverso. Es decir, estos émbolos se acercan, con lo cual hay una compresión. ¿Sí? Entonces, es evidente que yo voy a necesitar evitar esta situación. Es decir, lograr que la instalación, este ramal, esté a la presión atmosférica, es decir, no para ventilarlo, sino que esté a la presión atmosférica para esta de succión o de presión de los gases y el aire dentro de las cañerías horizontales y por ende afectar a los cierres hidráulicos. Es decir, el problema que yo voy a tener cuando presiono este ramal es que tengo la rotura de los cierres hidráulicos, con lo cual todos los gases van a estar dentro del lugar. Entonces se coloca una cañería que se denomina subsidiaria, que básicamente es poner la instalación, ese tramo que está afectado, a presión atmosférica. Con eso evito yo la compresión o la succión. Es decir, si el aire puede salir por un lugar más fácil, evidentemente va a salir por ese lugar antes que romper el esfuerzo del sifón. ¿Sí? Entonces, bajando los émbolos por este lado, produce presión. Si yo no tengo esta cañería que se puede escapar, evidentemente voy a tener una presión o una succión dentro de ese cierre hidráulico. Entonces, en realidad, la subsidiaria no es una cañería de ventilación, es una cañería que me permite poner en el tramo que puede tener conflicto de presión o succión debido a las descargas de los distintos artefactos en las cañerías verticales, evitar este problema al colocar ese tramo en presión atmosférica. Bien, acá tenemos un detalle un poco más claro. Digamos, yo tengo un émbolo que está bajando por una descarga superior y tengo este émbolo generado por esta descarga. ¿Sí? Si se hacen al mismo tiempo no tengo ningún problema porque bajan a velocidades iguales, digamos. Pero si son distintos tiempos, evidentemente una se va a acercar o se va a alejar de la otra. ¿Sí? Entonces,
tengo en este tramo succión o presión. Tengo una pileta de piso, un inodoro, generalmente la pileta de piso va a romper el sifón por succión, o va a extraer el agua o presionar, y eso hace que los gases invadan el núcleo sanitario. ¿Cómo hago? Esta es la cañería de descarga y ventilación, esta es la descarga, ¿sí?, de ese tramo, la cañería. Le coloco una cañería que la norma está pidiendo de 0,50, que le llama cañería subsidiaria, que se une con una vertical que va a recorrer todos los pisos y unirlos. Esta cañería, tanto la de caño de descarga y ventilación como la de la subsidiaria, no tienen diámetro fijo, es decir, no, o sea, en general la mayoría hasta 10, 12 pisos va a ser 50, pero a partir de ahí hay que dimensionarla hidráulicamente como corresponde. ¿Cuál es la otra cuestión? La otra cuestión es los remates de las ventilaciones. Es decir, dijimos que ventilábamos a los 4 vientos. ¿Qué entendemos por ventilar 4 vientos sin afectar, digamos, en realidad a la habitabilidad de las personas? Digamos que tenemos un punto cualquiera, que es una marcada con una estrella, donde tenemos ventana, una persona, lo que sea, que puede ser afectada por esos eliminación de gases a través de la reja del conducto de caño de descarga de ventilación, de la reja de ventilación, sale los gases. Este es el punto donde se encuentra. La distancia de las cañerías de ventilación principales, la de 100, son 2 metros a cualquier elemento, sin ventana, persona, lo que sea, ¿sí? Y 4 metros lo que son secundarias, las que son de 60, que prácticamente no existen, pero son secundarias. 4 metros. Estos son círculos de alejamiento. Estando yo acá parado, una ventana, un elemento, el remate de esa ventilación, si es primaria, tiene que estar por encima de los 2 metros, igual que la ventilación secundaria, ¿sí? Es decir, por encima me tiene que sobrepasar la ventilación mínimo 2 metros. ¿Qué pasa las ventilaciones que vienen de abajo? Si es primaria, pueden rematar a 10 metros por debajo. Y si es secundaria, rematan a 14 metros. El cilindro es zona donde terminan los caños de ventilación primarios, ¿sí? Es decir, este es el secundario, 10 metros y 14 metros el nivel de primario. Acá vemos la estrella y las distancias de 2 metros o 4 metros que tiene que estar y cuánto tiene que estar para abajo del sombrerete para cumplir con la normativa. Esto debe ser volcado claramente en la documentación, es decir, van a ver que esta estrella puede ser una ventilación del tanque de reserva. Generalmente se da en las cercanías del tanque de reserva la ventilación como corresponde. Después tenemos caso, como estuvimos viendo, para aclarar un poquito, una azotea accesible que yo puedo estar, la ventilación tiene que rematar por encima de los 2 metros. ¿Sí? Si es accesible encima de 2 metros, si el techo del otro lado no es accesible, remata los 30 centímetros. Igual concepto para las distintas soluciones. Ventanas, cañería principal 2 metros, la secundaria y la principal 4 metros. Y acá tenemos vertical 14 metros hacia abajo, que está 14 metros hacia abajo, distanciado 4 metros. Tenemos el cilindro que estuvimos viendo, alejado, es decir, este techo más alto accesible tiene que estar alejado por lo menos de cañería principal, cañería primaria 4 metros y 14 de profundidad. Cuando tenemos tanque, esa distancia se eleva a 0,50 y cuando tenemos
ventilado 0,60. Bien. Para cerrar vamos a tocar los conceptos básicos que no están incluidos dentro de la promoción de la materia, pero me parece que es algo que tienen que tener ustedes conocimiento. No hoy por hoy el reglamento lo sugiere, el reglamento del Código de Edificación lo sugiere, pero no está reglamentado ni creo que nadie tenga claro cómo resolverlo para que sea aprobado, ¿sí? Pero básicamente las aguas grises son las aguas hervidas que hablamos, ¿sí? Son aquellas aguas que vienen de lavado de la ducha, lavado de manos, lavado de ropa, lavado de platos, ¿sí? A veces no todas estas aguas se decide aprovecharlas, utilizarlas. Aplicación depende el tratamiento que yo le haga, ¿sí? Va a depender el costo que yo quiera asumir para purificar o garantizar cierta calidad de agua para que yo pueda utilizarlo. Ese agua además va a depender también del uso que yo le esté dando, es decir, la característica de riesgo que puede tener esa agua. Se usa para riesgo de jardines, lavado generalmente de vereda y otro tipo de uso. Básicamente es colectar estas aguas, generalmente van a ver que la ducha y el lavatorio son aguas que tienen jabonosa, que es el más sencillo de tratar. Tratamiento se almacena y se lo utiliza en general reutiliza en los depósitos de inodoro. Las aguas hervidas, lo que busca es reducir el consumo de agua potable o no desperdiciar el agua en elementos, por ejemplo, un depósito de inodoro. Lograr evacuar menor cantidad de aguas o de desagües locales y la reutilización en depósito de inodoro, riego y depósitos de inodoro, riegos y lavado de piso. Al igual que lo que van a ver ustedes con la recuperación de agua de lluvia. Por supuesto que el tratamiento depende de lo que estábamos hablando, de una cantidad de usos, de lo que yo quiera realizar, la calidad de agua que yo quiera utilizar. En función de eso tengo un tratamiento de primera fase de retención de sólidos, puede haber un tratamiento biológico, sacar esos jabones, etcétera, un filtrado y desinfección como último. Los volúmenes aproximados que podemos obtener están, de alguna manera, depende en la zona del uso, pero están tabulados. Por ejemplo, el lavatorio podemos recuperar 5 litros, la ducha 75 litros, va a depender qué es lo que estemos buscando más o menos para lograr este objetivo. Bueno, y con esto damos por terminada la clase, ¿sí? Con esta imagen que figura en el aula virtual, donde tenemos, digamos, la provisión de agua, de alguna manera, provisión de agua para los distintos servicios. Esta provisión de agua produce en los artefactos de descarga primaria, secundaria, la utilización, el tratamiento de aguas grises, que cuando hay un exceso se desborda y va al desagüe primario, y eso es utilizado en este caso directamente por impulsión a los depósitos o va un tanque en la parte superior donde se almacena ese agua tratada gris y se lo utiliza en los depósitos del circuito y depósitos de agua. Por otro lado, las aguas de lluvia, determinada cantidad de agua de lluvia, también el mismo proceso, son aguas más limpias, se las filtra en general, y los excesos se evacúan, pero se toman mediante una bomba que está reglamentado para usos de riego, también para
lavado y generalmente depósitos de yodo. Bueno, muchas gracias por la atención y con esto damos terminada la clase de desagüe de fuentes cloacales.